Cuando hablamos de liberalismo según los liberales, el liberalismo según los liberales es que es la disminución de la intervención del Estado para que se pueda ejercer el libre proyecto del individuo. O sea, esa es la intención de un liberal. El liberal lo que quiere es que cada individuo tiene un proyecto de vida, pero para que se pueda ejecutar ese proyecto de vida, el liberalismo, y aquí hay muchos tipos de liberales, hay muchas lecturas diferentes, porque el liberalismo es muy amplio como escuela de pensamiento y muy rico, y hay grandes pensadores muy inteligentes, pero los liberales lo que tratan de defender a diferentes medidas es qué tanto Estado o ningún Estado para que el humano pueda ejercer su proyecto individual de vida. Sí, me acuerdo que lo hablamos hace algunos días. Creo que estábamos hablando sobre el liberalismo y el neoliberalismo. Y hablamos sobre esta idea de cuando se divorcia el Estado de la religión, tiene que ver con un movimiento liberal, ¿no? Sí, exacto. De hecho, o sea, podrías decirlo así. Para ponerle dos, puntos y tal cual, los dos movimientos grandes del liberalismo y el neoliberalismo, es que y de hecho esto lo dice Spencer, el güey este que decía, el sociólogo, que, o sea, tal cual la cita de Spencer es, si el liberalismo surge para quitar el derecho divino de los reyes, el neoliberalismo viene a quitar el derecho divino de los parlamentos. Entonces, si te fijas, el liberalismo lo que hace es decir, no, entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es el individuo y su proyecto de vida. Según el liberalismo, lo importante es el individuo y lo que quiere hacer con su vida. ¿Por qué? Porque parte de unas verdades prepolíticas, modernas, de que el ser humano es racional, que el ser humano tiene libertad, que el ser humano tiene su intención para el mundo, y mientras menos restricciones le pongas, mejor puede manifestar su intención en el mundo. Que es una idea que está vinculada con el idealismo hegeliano y medio mal interpretada, medio sacada de contexto, pero básicamente es eso. Entonces el primer liberalismo dice, güey, ¿qué impide durante la época feudal que los humanos puedan ejercer su proyecto de vida? Pues el derecho divino de los dioses. ¿Por qué? Porque el derecho divino de los dioses le da al rey, un cabrón, poder divino sobre su pueblo. Prima nocte, decapitar banda, apropiarse de tierras. O sea, el rey era Dios en la tierra, literalmente appointed by God. Porque nace en Inglaterra, ¿no? O sea, appointed by God. O sea, Dios lo puso en su lugar. Entonces el liberalismo viene a decir, no, güey, ¿cuál derecho divino de los dioses? Crean entonces, nace un poco la idea del capitalismo, del Estado moderno, que es lo mismo, la modernidad también, el ser humano racional, las ideas de Spencer y de Darwin, de que el ser humano es competitivo y egoísta por naturaleza. Por ende, el mercado es el mejor mecanismo para que todos los individuos, buscando sus proyectos individuales, puedan, a través del mercado, hacer intercambios siempre en su mejor interés para lograr sus proyectos individuales. Por eso, bajo la lógica liberal, el mercado es lo mejor que existe en la historia de la humanidad. Sí. ¿Por qué? Porque si cada uno de nosotros está buscando su proyecto personal, tú me invitas al podcast. Yo digo, a ver, ¿me vas a pagar? No. ¿Cuál es mi costo-beneficio del podcast de Roberto? Pues, ¿qué gano y qué pierdo? Y tú piensas, ¿yo qué gano y qué pierdo con invitar a Diego? Entonces, en la idea abstracta de que somos seres egoístas actuando puramente en nombre de nuestros mejores intereses, vamos a llegar a un acuerdo de que los dos estamos ganando con esto. Sí. Entonces, en teoría, en el vacío funciona. Obviamente, esto no contempla una serie de problemas históricos. Pero bueno, poniéndole coma. Entonces, eso es liberalismo. Quitar el derecho divino de los dioses y el surgimiento del Estado o de los parlamentos o de la democracia liberal para que se puedan ir tomando decisiones, pero ya descentralizadas, de cómo funciona la vida social. El neoliberalismo viene a decir otra cosa. Dice, no, güey, es que ahora hay un pedo. Las democracias realmente son la imposición de las mayorías sobre las minorías. Porque es como, vamos a comprar un cereal. Okay. En abstracción liberal, tú quieres comprar con extra fibra, tú compras con extra fibra. Yo quiero comprar cubiertos de chocolate y yo compro cubiertos de chocolate. Pero en democracia, tú te juntas con otro güey y se ponen de acuerdo en comprar extra fibra, yo me chingo. Sí. Yo compro extra fibra. Entonces, güey, la democracia atenta contra los valores liberales fundamentales. Entonces ahí el neoliberalismo dice, güey, hay un pedo. La democracia se volvió el yugo de la mayoría sobre las minorías. Porque ahora siempre la democracia votan muchos y se chingan a los pocos. O sea, y es como que, oye, güey, qué raro, porque esto va en contra de la idea de que los emprendedores, los visionarios, los ricos, son los que determinan el futuro. Y las mayorías, los intereses de las mayorías están en contra de las minorías. Pero en este caso, las pobres minorías son los billonarios. Sí. Entonces, el neoliberalismo viene ¿a qué? A desregular el Estado. Pero, ¿no crees que hay algo de válido en esa idea de llamarlo como el yugo de la mayoría? Sí. O sea, sí estoy de acuerdo. Y entiendo la crítica. Digo, ya viene polarizado. ¿Entiendes Sí. que decir yugo ya implica una carga moral? Claro. O sea, ya sí, la ya palabra hay una está connotación cargada. negativa, Sí, definitivamente. la palabra está cargadísima. Sí, totalmente. Pero lo que me refiero es que si el sistema democrático parte de lo que opina la mayoría y es una mayoría que quizá no tiene
Y entiendo, y no quiero caer en educacionismo porque me vas a mentar la madre, pero quizá no tiene mucha educación, no tiene mucha información sobre el tema o sobre lo que se está votando. En ciertos casos en específico no tendría que ser un proceso democrático. Sí. O sea, si aplicaras una democracia... Perfecta. No, si aplicaras una democracia quizás en una prisión, habría ciertas cosas que serían legales que no necesariamente... Claro, ahí está o sea, raro. Esa es mi pregunta, vaya. Por ejemplo, yo te diría, yo prefiero la democracia contra el feudalismo. Ah, claro. Sí. En eso estoy de acuerdo. Yo sí lo veo como un paso hacia adelante también. Pero justo, así, como un paso hacia adelante. Por eso ya mi lectura de la historia es que cada determinado momento histórico no se puede juzgar. O sea, a ver, creo que cuando moralizamos es nuestro potencial más débil de criterio. O sea, juzgar solo en la moral se me hace el nivel más bajo de crítica. Porque decir que algo te parece bueno o malo, o sea, críticamente hablando, aporta muy poco, ¿sabes? Porque incluso como la moral es contingente, y uso mucho esta palabra, y literal es mi palabra favorita ahorita, ¿a qué me refiero con contingente? Que es por una serie de causas anteriores que la hacen así. Pero podría ser diferente. Sí. No es eterna. A eso me refiero con que es contingente. Claro. Que está contenida por una serie de actos anteriores o creencias actuales que la sostienen como verdad. Entonces, lo que creemos que hoy es bien y mal es contingente. Sí, totalmente. No es trascendental. Entonces, hablar de la democracia como bien y mal, pues te diría, pues está mejor que el feudalismo, ¿no? Y probablemente es lo mejor que podamos hacer ahorita en muchos lugares. Lo de mejor también es contingente, ¿no? Exactamente. Lo de mejor también es contingente. O sea, bueno, sirviendo esto de autocrítica, ¿cómo tú parafrasearías lo que yo acabo de decir? ¿Qué? Sin caer en ese juicio moral de decir, si se aplica una democracia en la cárcel, quizás no sería lo mejor. O sea, ¿cómo lo pondrías de una manera que escape ese juicio moral contingente? Claro, que realmente la opinión de la mayoría no necesariamente refleja lo que más nos conviene a todos. Sí, pero es que también la conveniencia es contingente. Claro. Es bien difícil salir de ese Obviamente, juego, ¿no? porque la conveniencia siempre la determina alguien. Claro. ¿No? Entonces, siempre la determina conveniente para quién y conveniente en qué momento, ¿no? Porque ve lo raro. Así, si quieres agarramos dos ejemplos así muy específicos. Ahorita se habla de que, o sea, cuando hablas de democracia, Estados Unidos. O sea, democracy, ¿sabes? Es de que, güey, Democrats. Es de que freedom, güey, democracy. O sea, el modelo liberal por excelencia hoy es Estados Unidos. O sea, piensas en liberalismo económico y político y estás pensando en Estados Unidos. ¿Okay? Estados Unidos, güey, se hace mucho pedo a las votaciones y participación y, güey, no mames, métete a la política, your vote matters, vote, ¿sabes? Es de que no mames la cantidad de propaganda que existe alrededor del mito de la democracia. Pero a ver, tomando un poco esta idea de liberalismo, de divorciar o de separar el Estado de la religión. Eso es liberalismo, ¿ajá? En Estados Unidos yo lo veo muy vinculado. Se supone que el Estado es laico. Esta idea se supone, pero in God we trust. In God we trust. Toca la Biblia para hacer juramentos. A mí me sorprende mucho eso de Estados Unidos. Incluso en el dólar sale In God we trust y los discursos políticos generalmente están plagados de referencias. O sea, eso me confunde, vaya. Sí, pero el derecho divino de los dioses ya no está. O sea, el presidente no lo escoge Dios, lo escoge el pueblo. El pueblo se supone que tiene valores y es que está raro, porque también cuando nace el liberalismo tiene valores protestantes. O sea, el protestantismo inglés. Entonces habla mucho del ahorro, del trabajo duro, o sea, las virtudes del buen liberal. O sea, es que un buen liberal, el buen liberal tiene introyectado los valores religiosos sin necesariamente dejar que la religión tome la decisión por él. Sino que el liberal conoce la virtud de un buen hombre y decide serlo. Pero decide por su libre albedrío. Está bien raro. O sea, es pura metafísica bien pajosa, güey, la neta. O sea, está llena de agujeros de lógica argumentativa. Pero hasta la verga. A mí sí me sorprende lo cabrón que está metida la religión en la cultura estadounidense. Es el tipo de cosas que tienes que creer antes para que te haga sentido. O sea, si ya crees, te lo juro, sin pedos. Está verguísima. Sí. Si ya crees, puta, güey, te la va a vender completa y te va a hacer sentido perfecto. Pero si desde el principio dices, a ver, güey, Dios no existe, explícame todo esto, no mames. O sea, está bien complicado de vender.